Siempre nos hemos hecho las preguntas, ¿qué debe decidir el corazón o el cerebro? Y realmente es una pregunta pues, muy difícil de contestar. Sin embargo, voy a tratar de hacer una presentación pues, que nos pueda cubrir estos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Pues bueno, primero saber qué es una decisión. Y la segunda, platicar algunas experiencias en la toma de decisiones. Y también mostrar que esta toma de decisiones se facilita cuando se tiene un poco de información. Entonces quisiera empezar con esta imagen. Es una imagen donde nos dice un deseo no cambia nada. Podemos tener muchos sueños, muchas inquietudes, pero necesitamos tomar un camino. Tenemos que elegir y tenemos que decidir. Solamente la decisión es lo que nos hace cambiar. Y claro, muchas veces hemos tomado decisiones que nos han dado cada revés, que hemos dicho qué es lo que hice, por qué lo hice, pero bueno, son parte fundamental de lo que implica tomar una decisión. Entonces entramos, toma de decisiones objetivas. Si ustedes se fijan, las decisiones pues las empezamos desde que nacemos, desde que somos muy pequeños. Nuestras primeras decisiones pues se van formando por nuestros sentimientos, por nuestras experiencias y nuestras emociones. Entonces, cuando estamos pequeñitos, pues ustedes recuerdan, híjole, ¿cómo decidimos? Pues a través de la experimentación. Y decimos, esto me gusta, esto no me gusta, y lo vamos guardando, lo vamos enriqueciendo ahí entre nuestras, pues entre nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cerebro, y eso nos va a ayudar a tomar nuestras primeras decisiones. Y conforme avanzamos, pues vamos tomando decisiones cada día más, y a veces ya hasta las vamos haciendo como una rutina o imperceptibles. La frecuencia y la importancia de estas decisiones pues varía enormemente pues, conforme avanzamos en edad. Empezamos a entrar a la escuela y tenemos que empezar a decidir qué me gusta, qué no me gusta, si hago bien la tarea, si no hago bien la tarea, etcétera. Y bueno, y obviamente también pues las responsabilidades que tenemos. Estas decisiones se van haciendo rutinarias e inconscientes. Tan es así que conforme pasa a lo largo de nuestra vida, pues hay decisiones que se transforman en reglas o normas. Por decir algún ejemplo, pues a veces hay decisiones como, híjole, tengo que casarme, y ya se toma como una regla, como una norma que las personas tienen que casarse. Sin embargo, al final es una decisión que deberíamos tomar y no tomarlo como una norma que hay que cumplir. O inclusive a veces cuando estamos decidiendo qué queremos estudiar, a qué queremos dedicarnos en la vida, pues también se nos presentan los dilemas y es otra decisión. Y a veces por tradiciones, por normas o por reglas, decimos tu papá, tu abuelito, tu tatarabuelito fueron abogados y tú tienes que ser abogado. Y así nos vamos llevando las diferentes formas de decisiones. Entonces, si ustedes recuerdan, pues las decisiones las tenemos que tomar en varias formas. Uno, las decisiones individuales, es decir, yo tomo una decisión, yo solito yo tomo mis alternativas, veo mis pros, mis contras, me conflictúo y tomo la decisión. Pero también hay decisiones que tenemos que tomar en grupo y el grupo más cercano, pues siempre es la familia. La familia, a veces decidimos si queremos ir de vacaciones, si queremos pasear, a veces para aceptar algunas reglas o ponerlas y negociarlas. Pero también tenemos otro tipo de decisiones, las que tomamos ya en organizaciones, en la empresa, en una sociedad civil, en una asociación, donde tenemos que tomar decisiones, esas decisiones ya dejan de ser individuales para formar decisiones grupales. Bueno, cuando tomamos unas decisiones, pues vamos a hablar un poquito de las características de las decisiones. Muchas veces hemos tomado decisiones y tenemos influencias. Algunos de ustedes se recordarán o se preguntarán, oye, ¿te acuerdas que yo no quería hacer esto y tú me empujaste, o tú me obligaste, o tú me inscribiste? Y actualmente, pues, nos agradecemos que nos hayan influenciado, empujado esas decisiones, porque a lo mejor vivimos de eso,
conocimos a alguna persona, tenemos la carrera o que nos gustó, gracias a una influencia. Y siempre en esas influencias, pues estamos en qué es lo correcto y lo incorrecto. Y cuando hablamos de correcto e incorrecto, pues empezamos a hablar de nuestros criterios y de nuestras emociones. Entonces, siempre que tenemos una decisión, aparecen dos aspectos: la parte emotiva y la parte cognitiva, o la parte de aprendizaje, o la de raciocinio, que donde dice, híjole, esto es lo mejor, me conviene, no me conviene. Y por otro lado, pues la parte emotiva, donde a lo mejor el miedo nos frena, o a lo mejor pues esa adrenalina de conocer cosas nuevas, de enfrentarnos a retos. Y son las emociones que nos permiten a veces quitarnos de esa área de confort, porque el raciocinio dice, no, pues si estás bien, estás ganando bien, tienes todo muy bien, pero necesitas un cambio, y ahí está la emoción que nos ayuda a avanzar en ese sentido. Y bueno, pues ustedes ven en esta pequeña imagen lo que estamos haciendo. Tratar de equilibrar las decisiones entre lo que a veces nos arrebatamos con nuestro raciocinio. Y aquí hay una dificultad tremenda, ¿no? Pues a veces el corazón quiere hacer algo, pero el cerebro nos frena o nos dice piénsalo dos veces. Y ahí está una mezcla y una pelea. Quisiera hacer aquí un pequeño preámbulo. Por ahí la otra vez veía que había una persona que se tuvo que operar porque tenía un pequeño tumor en el cerebro. Y esta persona pues tenía ese tumor en el lóbulo frontal. Y bueno, pues todo salió muy bien en la operación. Aparentemente todo iba muy bien, de salud y todo. Pero resulta que posterior a la operación, a esta persona se le dificultaba tomar las decisiones más sencillas, como qué desayunar, qué escuchar, qué música poner. Y los médicos no se explicaban claramente por qué pasaba esto. Y entonces vieron que tuvo daño en la corteza orbifrontal del cerebro o del lóbulo frontal, donde se albergan muchas de nuestras emociones. Y lo que se veía es que el raciocinio no se había afectado, mantenía sus conocimientos, sus procesos lógicos, pero no tenía sentimientos. Y los sentimientos o emociones, perdón, a lo mejor hay unas diferencias, no quiero meterme en ese detalle, ya lo veremos más adelante con la psicóloga Leti, que tendrá otra charla, pero pues son las emociones las que nos permiten a veces romper ese equilibrio. Y entonces estamos en esa pelea constante entre lo que es una decisión con, pues, con el conocimiento, con el raciocinio, y una decisión con el corazón. Bueno, pues entonces para poder entrar a esto, fíjense lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, y nos dice que una decisión es una determinación o una resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Por ello, la decisión es un proceso natural en que todas las personas y los grupos ejercemos y construimos más o menos o con mejor o peor fortuna nuestra libertad. Y ahí ya empezamos con problemas. Nosotros somos los que decidimos, nosotros dentro de nuestro eh, libre albedrío, pues podemos tomar esas decisiones. Y bueno, pues como ya lo veíamos, la decisión es un proceso. Y entonces, como es un proceso, pues la toma de decisiones debe tener una selección de un curso para resolver eso que decíamos, y se nos presentan varias alternativas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, pues, he tomado una decisión y dicen, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? ¿Me voy con este trabajo, con esta empresa? ¿Me voy con esta chica, con esta señora, con esto? Tantas decisiones que tenemos que tomar, y a veces decimos, ¿cuál debería ser la mejor decisión? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para tomar nuestras decisiones es ser muy claros, es decir, separar la percepción de la situación real. Muchas veces cuando nosotros decidimos o vemos algún problema, pues lo primero que vemos es lo que percibimos. Y entonces eso puede ser que nos nuble en nuestra toma de decisiones.
Y entonces nosotros tenemos que clarificar cuál es el problema, cuál es la situación a la que yo tengo que resolver y cuál va a ser mi decisión basado en esta eliminación de esa falsa percepción. Y entonces, pues podemos hablar de características de las decisiones. Siempre que vamos a tomar una decisión, nos nace la incertidumbre. Es decir, ¿qué tanto conozco? ¿Qué tanta información tengo de eso que yo quiero resolver? De ese problema al que me estoy enfrentando y tengo que tomar un camino. Y después de que lo conozco mucho, lo conozco poco, tengo mucha información, al tomar la decisión, oye, ¿y el riesgo? Y el riesgo no es más que la duda de que si yo lo decido voy a lograr el 100% del resultado que espero. Y entonces empezamos a hablar de riesgos y decir, ¿y si la riego? ¿Y si tomo una mala decisión? Bueno, pero además aparecen otras complicaciones. Cuando las decisiones que tenemos que hacer son programadas o no programadas, o es decir, imprevistas. Por ejemplo, pues tenemos decisiones donde pensamos, pues en 2 años quiero estudiar una maestría, o quiero hacer un deporte, o quiero hacer alguna actividad y la puedo ir programando, puedo ir viendo, pues haciéndome más de información, haciéndome viendo los riesgos. Pero hay decisiones en las que no puedo, no tengo ese tiempo y entonces sufro porque tengo que tomar la decisión no programada. Ejemplos, se me ofrece un trabajo y tengo que decidir muy rápido. O ya me tengo que casar, no lo tenía pensado tan de repente. Creo que metí la pata y ahora tengo que casar. Todo esto hace que se conflictúe y que mi mente se llene de turbulencia. Entonces, cuando hablamos de esas características, pues tenemos que hablar de la certeza. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es hacia donde quiero llevar esta plática, a que podamos tomar decisiones haciéndonos de información para que puedan ser decisiones más, con mayor posibilidad o mejor resultado. Entonces definimos como la certeza, pues cuando tenemos mucha información y eso nos ayuda a tomar una decisión con mayor probabilidad de éxito. La incertidumbre, al contrario, pues es cuando tomamos decisiones donde no contamos mucha información y esa generalmente se da cuando son decisiones no programadas. Y entonces, repitiendo, hablábamos ya del riesgo. Cuando yo no sé que el 100% de esa decisión va a tener éxito, ya estoy hablando de riesgo. Y entonces, cuando tomamos decisiones con probabilidades de riesgo muy bajas, pues es cuando tenemos mucho conflicto y también podemos tener el riesgo de decir, hijo, creo que la regué. Pero bueno, las decisiones nos tienen que llevar a eso, a aprender, a conocer y a formar experiencias para poder tomar en un futuro mejores decisiones. Bueno, pero ¿qué más pasa? Bueno, pues cuando tenemos que tomar las decisiones, ya decíamos en una diapositiva anterior que hay influencias. Y entonces empezamos a tener presiones, tanto para nosotros, por, por los amigos, la familia, las opiniones de los demás, nos empiezan a crear dudas, ¿no? Y entonces, pues se pueden tomar decisiones de manera individual, pero presentan también un conflicto psicológico cuando decimos, híjole, si me hubiera tomado esta otra decisión, siempre va a haber esa duda, siempre que nosotros elijamos, vamos a tener la duda. Y si bien, ¿qué hubiera pasado? Sí, pero eso nunca lo sabremos. Por eso es que nuestras decisiones tienen pues ese conflicto, ¿no? Cuando dices, híjole, yo creo que me hubiera ido mejor con la otra decisión que yo hubiera tomado. Y entonces también, pues sabemos que hay decisiones entre personas y grupos, inclusive en los grupos se forman frentes, se forman opiniones, y eso hace que entremos en conflicto. Y bueno, ¿por qué hablo de la toma de decisiones en grupo? Porque bueno, primero nosotros tomamos nuestras decisiones personales, pero también nos desarrollamos en sociedad y cuando nos desarrollamos en sociedad, pues participamos en la escuela, participamos en grupos, en iglesias, en empresas, en las asociaciones y entonces tenemos que tomar decisiones en grupo. Y bueno, esto involucra que tenemos que ver qué ventajas tienen estas decisiones.
Y una de las decisiones es que al haber más personas, pues hay una mayor cantidad de propuestas, una mayor cantidad de ideas, una mayor cantidad de posibles soluciones. Obviamente los grupos pues tienen al ser de diferentes personas, pues diferentes conocimientos y diferentes experiencias, que eso enriquece esta toma de decisiones. Se promueve el involucramiento porque, bueno, pues todos opinamos y podemos ampliar la solución y también podemos enfrentar, si no es lo que esperábamos, pues la responsabilidad y las consecuencias. ¿Qué otras características o qué más características tiene la ventaja de las tomas de decisiones en grupo? Bueno, ya lo decíamos, se asumen mejor las consecuencias. También la información acerca de la decisión fluye mejor porque pues como todos lo estamos tomando la decisión, podemos transmitir la decisión tomada a todos nuestros grupos de interesados. Y bueno, se puede crear una estrategia de solución más completa. Y bueno, todo eso es muy bueno, pero también cuando tomamos decisiones en grupo, también se nos presentan desventajas. ¿Y qué desventajas son las que se nos presentan? Pues bueno, como grupo vamos formando una cultura, vamos formando ciertos principios o ciertos valores del grupo que nos hace, dificulta salirse de esas premisas o de esas situaciones conocidas. También tenemos un problema, en los grupos se forman líderes y los líderes, como lo hemos visto en las conferencias pasadas, pues nos pueden influenciar a favor o nos pueden influenciar en contra. Y entonces, generalmente, muchas de las decisiones se pueden tomar por el seguimiento que se le hace a su líder o líderes. Y bueno, el criterio grupal a veces se tiene que imponer, pero no siempre es el mejor. A veces hay decisiones que parecen mágicas o que parecen muy extrañas y no salen del grupo, sino salen de personas individuales. Dejen contarles, yo a veces o tenemos que tomar decisiones con la empresa, con Get Quality, y empezamos a hacer elucubraciones, a tomar alternativas, y uno de mis hijos a veces hasta me hace enojar porque saca decisiones o saca sugerencias que no me las había imaginado, que se me hacen irónicas, que se me hacen hasta raras, pero cuando uno los toma con calma y las analiza, dice, oye, no lo había pensado y creo que es una mucho mejor decisión de lo que habíamos tenido. Y bueno, se recorre ese riesgo en los grupos. Ahora, también otra cosa, los grupos emplean más tiempo en decidir y no siempre llegan a tomar una decisión. Esto lo vemos en nuestras reuniones, en nuestras juntas, donde vamos a resolver un problema, todos exponemos nuestros puntos de vista, nuestras soluciones y al final hacemos otra junta para decidir lo que tenemos que decidir en ese momento. Y bueno, son las desventajas del grupo. Y bueno, ya lo comentábamos antes, las decisiones también tienen una naturaleza, y es decir, cuando yo las espero, cuando yo las visualizo y cuando no las tengo programadas. Y entonces esas decisiones pues hacen muy, muy difícil una toma de decisión con información, sobre todo con las que no son programadas. Y bueno, aquí entra este diagramita que se me hace muy práctico y a lo mejor ejemplar. ¿Cómo podría yo administrar mis decisiones? Si ustedes se fijan, tenemos lo que siempre nos preocupa, que falle o que le atine. En la posibilidad de falla, cuando yo la posibilidad de falla es baja, es decir, tengo mucha certeza y tengo poco riesgo, generalmente es cuando es eso. Conozco mucho del proceso, conozco mucho de la solución, conozco los riesgos y los administro o los reduzco y es una decisión programada. Ahí es cuando mi posibilidad de falla es muy baja y eso pues facilita la toma de decisiones. Sin embargo, nos vamos al otro extremo. Cuando hay una probabilidad alta de falla es cuando de repente no conozco de qué se trata, desconozco el comportamiento, no sé de cuáles son las fuentes, tengo que tomar una decisión y lo peor es cuando estoy en conflicto y que hay que tomarla, como en el caso de, pues ahorita lamentablemente la pandemia fue algo incierto, algo que no esperábamos y nos ha traído conflictos, turbulencias y formas de comportarse nuevamente muy diferentes y eso nos causa que nuestras posibilidades de falla sean muy altas. ¿Por qué? Porque es una decisión no programada.
Y bueno, les comentaba, eso hace que cuando en las organizaciones, y cuando hablo de organizaciones, hablo de familias, hablo de grupos, hablo de empresas, cuando la naturaleza de los problemas no son estructurados, es decir, no sabemos mucho, eh, son desconcertantes, cuando la toma de decisión no es programada, es algo nuevo, no nos lo esperábamos, esas decisiones generalmente se les deja pues a las personas de mayor nivel eh, en la organización, y hablo de la familia, de los grupos, de las empresas. ¿Por qué? Pues porque se tiene que en algún momento tomar una decisión con poco tiempo y asumir las consecuencias. Y obviamente se los dejamos a las personas pues, que tienen la mayor información, que tienen las pues, mayores experiencias, que tienen inclusive mayor edad, porque han vivido mayores circunstancias o problemas, y eso puede facilitar que tengan una menor falla. Y obviamente en esta gráfica vemos que cuando las decisiones pues, son estructuradas, sabemos qué hay que hacer, es decir, barro, no barro, hago un proceso, no lo hago, ya sé lo que tengo que hacer porque tiene programado, pues eso generalmente se lo dejamos a los niveles inferiores, y no porque sea peyorativo, sino porque las decisiones tienen menos fallas. Y sabemos por qué. Bueno, entonces, pues llegamos a, después de toda esta plática, después de ver que las decisiones se pueden tomar con el corazón y con el raciocinio, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues bueno, yo aquí estoy poniendo un esquema donde digo cómo seleccionar nuestra decisión. Y si ustedes se fijan, aparecen tres recuadros y hasta arriba dice experimentación. Y bueno, eso lo hacemos casi cuando nacemos, cuando vamos creciendo, pues muchas de nuestras decisiones son por experimentación. Sin embargo, pues esto es costoso, es dañino, puede causar, pues, emociones que nos dejan mal sabor de boca. Sin embargo, también se vale tomar decisiones cuando se tiene el tiempo para experimentar. Pues de hecho, por eso hemos avanzado, porque nosotros en la actualidad, en, nuestra, en nuestro desarrollo, en nuestra sociedad, pues el método científico se basa exactamente en eso, en experimentar, en desarrollar nuevas formas, y podemos, a base de esa experimentación, pues tomar otras decisiones. Obviamente esto es tardado, es costoso y no siempre es inmediato. La otra, dejando aparte de la experimentación, es la experiencia. Nadie puede negar que la experiencia es valiosísima. Nos hemos enfrentado a situaciones, las hemos afrontado, hemos salido avante, y esa experiencia nos puede ayudar a tomar decisiones cuando se vuelven a repetir condiciones similares. La experiencia es increíble y no se lo podemos negar a todas nuestras personas mayores, a nuestros abuelitos, nosotros que hemos vivido ya casos de éxito y de fracaso, y decir en la experiencia nos ayuda. Y muchas veces hemos dicho, ay, nadie aprende en cabeza ajena. Y eso es finalmente porque es la experiencia. ¿Qué problemas tenemos con la experiencia? Que a veces nos ciega, no nos permite experimentar, no nos permite ver otras situaciones, porque como pensamos que ya somos bien duchos, pues la experiencia nos puede cegar. No digo que no tomemos buenas decisiones, pero nos puede errar en las decisiones porque a veces olvidamos los otros factores, la información que tenemos, la opinión de los demás, etcétera. Y bueno, hay otra etapa que nos puede ayudar, que es investigar y analizar para tomar una decisión. Y esa es en la parte donde hablamos del raciocinio, ¿no? Que significa que en la experimentación y en la experiencia no haya, pero es un poquito más de corazón. Entonces, en la investigación y análisis es aportar a través de la incertidumbre, hacerlo más cierto, ser más certeros, de ver los riesgos y reducirlos, de ver los comportamientos, y entonces sí poder tomar una decisión. Y bueno, en ese sentido, si la toma de decisiones es un proceso, pues entonces bajo ese análisis de, para esa toma de decisión, pues podríamos seguir estas etapas, que muchas veces los hacemos inconscientes. Definimos el problema, lo analizamos, qué es, qué no es, cuándo se presenta, en dónde se presenta, quién lo presenta.
Todo eso nos va definiendo el problema y nos permite evaluar posibles soluciones para que esas soluciones las elijamos y aplicamos la decisión. Y lo que buscamos es tener, pues, decisiones con mayor posibilidad de éxito. Nunca vamos a poder tener el 100% de éxito, pero la idea es que tengamos la mayor de nuestras decisiones, pues que nos dejen pues, resultados positivos. Todo nos deja valor, pero que nos deje resultados de éxito. Y bueno, llegamos a esta parte. Lo que yo aquí les platicaré es, ¿existen algunas herramientas que nos puedan ayudar a la toma de decisiones? Bueno, hay muchas herramientas que se utilizan. Estoy poniendo a su consideración estas que nos pueden ayudar. Se usan mucho en la industria, se usan mucho en los grupos, se usan mucho como metodologías de calidad para pues, encontrar soluciones a los problemas. Pero esto también nos ayuda en el día a día y lo podemos aplicar. Entonces, si ustedes se fijan, hay herramientas que les vamos a ir platicando más adelante, pero que son herramientas estructuradas y que han definido que nos pueden llevar a buenos resultados. Entonces, yo sé que a algunos no siempre nos gusta pues, presentar los datos con gráficas o con matemáticas o con estadística, porque a veces le tenemos aberración, pero estas gráficas nos ayudan mucho, nos facilitan la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos están mostrando datos, no están juzgando a las personas que generan esos datos, no estamos juzgando las causas, no estamos juzgando los fines, simplemente estamos viendo la información y su comportamiento. Entonces, una de las herramientas es un histograma. ¿Qué significa esto? Bueno, es una representación gráfica de cómo se distribuye una variable, un fenómeno. Y la variable puede ser edad, muertes, colores, gustos, alguna característica, alguna propiedad que a nosotros nos interese y con respecto a la frecuencia que tanto se presenta. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de gráficas o histogramas, como lo vemos del lado izquierdo, pues es una, permítanme, que nos dice fácilmente qué pasa. Por ejemplo, aquí es una gráfica que nos dice el aumento en la prevalencia de obesidad en México. Esta gráfica nos da información muy fácil y nos dice, ¿sabes qué? Conforme avanzamos en el tiempo en México, hemos mantenido los índices de obesidad en el país. Conforme tenemos, la información es objetivas, no nos dice aquí por qué, no nos dice causa, simplemente nos dice y nos indica un hecho. Se está creciendo la obesidad. Y esa es una información. Si yo quisiera hacer alguna decisión para hacer un proyecto de salud en México, pues aquí me podría servir. ¿Sabes qué? Un problema es la obesidad y se está incrementando y podemos trabajar. Otra representación de un histograma, pues es el histograma del lado derecho, donde ya nos da más información y nos empieza a definir, ok, de esa obesidad, yo puedo saber en qué rango de edades se presenta más esa obesidad. Y ahí aquí hasta podemos observar que nos la marcan de ese 100% o de esa totalidad de población, cuántos están en sobrepeso y cuántos están en obesidad. Y aquí no estamos juzgando, aquí no estoy diciendo, ay, Eduardo, ponte a dieta, sino simplemente las personas que están en este rango de edad presentan un sobrepeso y una obesidad. Y esta es una herramienta que nos puede ayudar a tomar decisiones. Es decir, a analizar mi problema para evaluar mis alternativas. Y son ejemplos, ¿no? Para facilitar esa toma de decisiones. Entonces, esta es una herramienta, es un histograma. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, a lo mejor podríamos ver si quiero, a lo mejor algo chusco, casarme, pues a lo mejor puedo pensar, oye, ¿cuál es el número de la fecha donde más se casan para pues, ver si necesito apartar la iglesia con tiempo, apartar el salón? O, se puede utilizar de muchas formas.
Otra forma es, otro gráfico que se utiliza para analizar la información y poder tomar decisiones, es algo que llamamos Pareto y se basa en el principio de Pareto. Esto lo, lo inventó Pareto, eso era un contador, donde él ya veía tenía un principio que decía que el 80% de los problemas se deben al 20% de las causas. Entonces, si yo quiero resolver una situación, tengo que tomar una decisión, pues yo podría saber, bueno, ¿qué causas puedo saber, que puedo identificar para resolver el 80% del problema? O visto de otra manera, si yo hago un 20% de esfuerzo, voy a lograr un 80% de resultados, siempre y cuando sepa o identifique cuáles son esas fuentes, esas causas, esas características de mi decisión. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo. En este caso, el gráfico de Pareto, pues lo que nos sirve es ir acomodando en el eje inferior las causas que con mayor frecuencia se presentan y a las de menor. Y por otro lado, ver el porcentaje acumulado. Entonces, lo que nos dice Pareto, si ustedes atacan esas causas, que es el 20%, me va a dar el 80% de la solución. Por ejemplo, aquí pongo una gráfica donde estamos viendo ya causas del sobrepeso. Hablamos de una mala alimentación. Este es un estudio que se agarra a un grupo de personas y dices, vamos a ver por qué tienes este sobrepeso. Comemos mal, es decir, no tenemos una buena nutrición, no tenemos una educación nutrimental. Nunca en la escuela nos decían qué es lo mejor que se come. Actualmente creo que se está mejorando esa parte, pero que yo recuerde, pues no, solamente había que tener espacio para comer, ¿no? Porque no había para otra. Otra fórmula, otra causa es el sedentarismo, no hacemos ejercicio. Y bueno, si ustedes quisieran tomar una decisión para resolver el problema de obesidad, pues tendríamos que atacar, de acuerdo con esta información, la mala alimentación, la mala educación, el sedentarismo. Hay otros factores que aparecen, pero que no son tan importantes o que los resultados que nos darían no son buenos y nos distraerían recursos. Otra herramienta que podamos tener, este se llama diagrama de causa o efecto, diagrama de causa-efecto o Ishikawa. Es un diagrama donde nosotros vemos los efectos, vamos a decir sobrepeso, y podemos tratar de evaluar cuáles son las causas posibles. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, pues el efecto es que la torta que yo quería comer se me quemó en el horno. Y bueno, yo puedo ver cuáles son las causas, si es el equipo, si es la estufa, si está mala temperatura que yo le puse, si el termostato piloto no está funcionando, o son las personas. Es decir, no sé, no sigo la receta, no entiendo la receta, me la pusieron en inglés y yo nada más sé español. Entonces, si se fijan aquí, yo ya estoy buscando posibles escenarios, causas que me resuelvan el efecto. Inclusive los materiales, ¿no? El pan, la mantequilla que compré está mal, el libro que compré para decirme la receta está mal, el video de YouTube no era el correcto. Y entonces esta es otra herramienta que me puede permitir ir analizando la información para esa toma de decisión. Y bueno, hay otras herramientas. Muchas veces nosotros hemos visto listas de control, listas de verificación. ¿Y para qué utilizamos eso? Bueno, pues finalmente para checar que lo que estoy haciendo está bien. Y eso lo puedo utilizar y lo puedo usar para tomar una decisión. Ya consideré esto, eh, ya compré los boletos, ya tengo la reservación eh, y evitar esos errores. O identificar que me faltaron algunas actividades y poder tomar esas decisiones de corrección. Entonces, esta es se utiliza mucho tanto en la industria como personalmente, donde dices, voy a hacer una fiesta, déjame verificar que todo me falte invitados, bebidas, comidas, invitaciones,
música, y podamos hacer una lista de verificación para poder tomar o tener una buena decisión. Por otra parte, también tenemos otra herramienta que se llama gráficas de dispersión. Y esto no es nada más que relacionar dos variables. Es decir, yo sé que por un lado tenemos una variable que va cambiando y cuál es su efecto de cuando se cambia esa variable. Y un ejemplo aquí es, fíjense, en esta gráfica se relacionan dos variables. Uno, acá del lado izquierdo veo el índice de, de masa muscular, de masa, ahí se me fue el nombre, el índice de masa corporal, ¿sí? Y nosotros vemos que todas estas son personas que tienen sobrepeso, todas estas que estamos analizando. Y por el otro lado vemos el tiempo que le dedicamos a nuestra comida. Y esta línea pues relaciona tiempo contra gorditas, si quisiéramos llamarlos, o con personas con sobrepeso. Y vemos, por ejemplo, que los países que más sobrepeso tienen, Estados Unidos, México, Reino Unido, es porque le dedicamos poco tiempo, o le invertimos poco tiempo en la comida. Es decir, yo lo podría traducir en que comemos comida rápida. Y cuando hablamos de comida rápida, pues entonces empezamos a hablar de garnachas, sopas maruchan, eh, frituras, porque pues queremos comer rápido y entonces eso nos ocasiona. Pero vean, por ejemplo, Japón, Corea, Francia, ellos le invierten más tiempo a la elaboración de su comida y obviamente a digerir esta comida. Y eso hace que tengan una menor cantidad de personas. Entonces, esta información pues, nos puede ayudar también a tomar decisiones. Nos va describiendo, nos va quitando esa incertidumbre y nos va haciendo más certeros en la información que tenemos. Ahora, hay otra herramienta, esta es un poquito más complicada porque requiere más detalles de elaboración, pero un gráfico de control es ver cómo se comporta una característica a lo largo del tiempo y poner ese control. Me voy a ir directamente. Esta es una gráfica donde en el eje inferior lo que tenemos es el día, el tiempo, y del lado izquierdo el nivel de azúcar que tenemos en la sangre. La zona verde que está en la gráfica es el rango donde deberíamos estar. Y entonces nosotros vemos que en un cierto tiempo, pues el azúcar está estable, probablemente desayunemos y se nos suba, y luego se vaya conservando. Y de repente hay un incremento de azúcar. Probablemente aquí puede ser por un exceso de alimentos, etcétera. Y bueno, a lo mejor aplicamos aquí un correctivo, podría ser insulina, que nos la baja y nos la entra a otros niveles. Entonces, estos gráficos de control, pues obviamente se utilizan para estudiar el comportamiento en el tiempo de algún problema y poder ver qué fue lo que pasó y a lo mejor tomar decisiones, ¿no? ¿Qué sucedió en esta zona roja? ¿Comimos de más? ¿Qué fue? ¿La insulina no fue apropiada? Etcétera. Pero es tomar información para tomar esas decisiones. Y bueno, también tenemos mucho más herramientas. Y otras de las herramientas que tenemos, pues son esto que llamamos un árbol de decisiones es simple. Es decir, un arreglo gráfico donde yo tengo un dilema, un problema, y pongo escenarios. El escenario A, el escenario B. Si yo me elijo A, ¿qué resultados podrían pasar? Y veo todas las posibles alternativas. O elijo la opción B y qué resultados. Y al final yo estoy analizando, estoy tomando, como dicen estos escenarios, resultados, consecuencias que me puedan ayudar a tomar una decisión. Esta es otra herramienta que también yo sugiero para poder tomar decisiones objetivas. No significa que en determinado momento no usemos las emociones para poder resolver una o la otra. Y bueno, por último, pues también tenemos herramientas como
estos diagramas de flujo donde dice, tengo un problema y tengo que tomar una decisión. ¿Lo resolví? Sí, pues ahí queda. No lo resolví, pues sigo haciendo preguntas, sigo haciendo investigaciones, pero antes de tomar la decisión, yo hago todas las posibles opciones que se presentan o las posibles soluciones y eso me permite a mí ver escenarios, problemas, resultados y bueno, cosas deseadas y no deseadas. Y bueno, esto lo que yo quería transmitirles es, actualmente sabemos que tomamos decisiones y tratamos de que sean equilibradas, que nuestras emociones nos ayuden a tomar esas decisiones, pero que nuestro raciocinio nos oriente y nos lleve para que tengamos los mejores resultados. O a veces el corazón es el que gana y por ahí decían, cuando somos las emociones a veces nos ganan y el cerebro se olvida. Entonces, eso es lo que yo quería exponerles y comentar entonces cómo estamos tomando nuestras decisiones. ¿Con el corazón o con la certeza de la información que tenemos?